Imagínate que estás en los años 90, y alguien te dice que en el futuro, todos tendremos perros robot en casa, autos con reactores nucleares y ropa que cambia de color según tu estado de ánimo. Suena increíble, ¿verdad? Pues todo esto se inventó, y todo esto desapareció. A lo largo de la historia, han existido tecnologías que parecían revolucionarias, que prometían cambiar nuestra forma de vivir para siempre, pero que al final fracasaron y quedaron en el olvido. Hoy te voy a contar algunas de las más sorprendentes. Si creías que la experiencia del cine en casa estaba completa, en los años 90 intentaron llevarlo al siguiente nivel con el VHS con olores, conocido como Smell-O-Vision. La idea era que, mientras veías una película, un dispositivo liberaría olores sincronizados con la acción en pantalla. Si había una escena en el mar, olerías a brisa marina, y si había una explosión, olerías a pólvora. Pero la realidad era muy diferente. Los olores se mezclaban, algunas películas tenían fragancias terribles y después de un rato, tu casa terminaba oliendo a una mezcla de palomitas quemadas, perfume barato y gasolina. Al final, fue un fracaso absoluto y el proyecto desapareció sin dejar rastro. Porque, seamos sinceros, nadie quiere que su casa huela a ciénaga mientras ves Rec. En los años 90 y 2000, la industria de la moda y la tecnología intentaron fusionarse para crear ropa del futuro. La idea era que la ropa no solo nos vistiera, sino que también nos ayudara en nuestra vida diaria con funciones avanzadas. Sin embargo, la mayoría de estos inventos terminaron desapareciendo por ser incómodos, poco prácticos o demasiado caros. Imagina una chaqueta que no solo te abriga, sino que también tiene un reproductor de música incorporado. Eso fue lo que Levi's y Philips intentaron con su ICD y Jacket en los 2000. Y aunque suene bien, nunca mejor dicho, la realidad era otra. Al tener cables internos y un reproductor de música integrado, la chaqueta era más voluminosa de lo normal. Tampoco podías meterla en la lavadora como cualquier otra prenda, lo que la hacía poco práctica. Y por si esto fuera poco, costaban más de $300 en una época donde los MP3 portátiles eran mucho más baratos y fáciles de usar. Tampoco triunfaron en 2005 las zapatillas con GPS que prometían ayudar a niños perdidos o personas con Alzheimer. La empresa GTX Corporation sacó a la venta estas deportivas, pero había que cargarlas con mucha frecuencia, su GPS era muy impreciso y costaban $500 en una época donde los primeros smartphones eran mucho más asequibles. Otro aparato que prometía ser revolucionario pero fracasó rotundamente fue el Laserdisc. Fue introducido en 1978 por Philips, MCA y Pioneer, como el primer formato de vídeo óptico. Era un disco enorme, casi del tamaño de un vinilo, que ofrecía mejor calidad de imagen que el VHS y permitía saltar escenas sin necesidad de rebobinar, algo revolucionario en su época. Sin embargo, su alto costo lo condenó desde el inicio. En los años 90 un disco costaba unos $50, mientras que ediciones especiales o de colección podían llegar a $100 o más. Sin embargo, una cinta de VHS costaba en torno a $20. Además, muchas películas venían en varios discos, obligando a los espectadores a levantarse a cambiar de disco en medio de la película, y su catálogo de títulos era muy reducido. Hay que contar también con el gran tamaño que tenía su reproductor, y su desorbitado precio. A principios de los 90, un reproductor de Laserdisc costaba entre $500 y $1.500, dependiendo de la marca y modelo. Pero es que los modelos más avanzados, con funciones como doble cara, que evitaba cambiar el disco manualmente, podían superar los $2.000. En comparación, un reproductor de VHS costaba entre $100 y $300. Cuando el DVD apareció en 1997, con mejor calidad, menor precio y sin necesidad de cambiar discos, este formato desapareció rápidamente. Hoy, el Laserdisc es solo un objeto de culto para coleccionistas nostálgicos. Le toca el turno al minidisc, que fue otro intento fallido de revolución tecnológica en el mundo de la música. Fue lanzado por Sony en 1992 y estaba destinado a reemplazar los cassettes y competir con los CDs. Era un pequeño disco óptico regrabable dentro de una carcasa de plástico protectora, similar a un disquete. Se usaba con reproductores portátiles tipo Walkman, pero con una tecnología digital que prometía mejor calidad de sonido y mayor resistencia que los cassettes, y sin saltos, como los CDs. También permitía grabar y borrar música cuantas veces quisieras, era más pequeño que un CD y no se rayaba fácilmente. Pero una vez más, el precio se puso en su contra.
Un reproductor de minidisc costaba entre 300 y 500 dólares, mucho más que lo que costaban los Discman, que ya de por sí, eran bastante caros. Los discos en blanco costaban de 10 a 15 dólares cada uno, mientras que los CDs regrabables eran mucho más baratos. Muchas discográficas no lanzaban sus álbumes en minidisc, porque no era un formato masivo como el CD, y la gente seguía prefiriéndolos, ya que eran el estándar y no necesitaban un equipo especial. Pero a principios de los 2000, los MP3 y los primeros iPods acabaron con este formato de forma definitiva, ya que permitían llevar cientos de canciones sin necesidad de discos físicos. A pesar de algunas mejoras, como la posibilidad de transferir música desde el PC en los modelos más avanzados, el minidisc nunca pudo competir con el CD ni con los reproductores MP3. En 2011, Sony dejó de fabricar minidiscs y reproductores, marcando el fin de un formato que parecía revolucionario pero que nunca encontró su lugar en el mercado. A finales de los años 90 y principios de los 2000, muchas empresas apostaban por la idea de los teléfonos satelitales personales como el futuro de las telecomunicaciones. Se vendían como la solución definitiva para estar conectado en cualquier parte del mundo, sin necesidad de depender de torres de telefonía móvil. Sonaba increíble, un teléfono que funcionaba en medio del desierto, en lo alto de una montaña o en el océano, gracias a su conexión directa con satélites en órbita. Algunas compañías como Iridium y Global Star invirtieron miles de millones de dólares en lanzar constelaciones de satélites para hacer realidad esta tecnología. Pero aunque la idea era revolucionaria, la realidad fue muy distinta. Estos teléfonos tenían serios problemas que impidieron su masificación. Para empezar, eran extremadamente caros. A finales de los 90, un teléfono satelital costaba entre $1.000 y $3.000, un precio inaccesible para la mayoría de las personas. Y si el dispositivo ya era costoso, las tarifas de llamada eran aún peores, ya que costaba entre 3 y 10 dólares por minuto, lo que los hacía prohibitivos para un uso cotidiano. El diseño tampoco ayudaba. Los primeros modelos eran grandes y pesados, más parecidos a un walkie-talkie militar que a un teléfono móvil. Además, para funcionar correctamente, necesitaban una antena extendida y un cielo despejado, lo que significaba que no podían usarse en interiores o en lugares con muchos edificios. En las ciudades, donde la mayoría de la gente vivía, la señal satelital era prácticamente inutilizable, algo que los hacía poco prácticos para el día a día. Mientras tanto, la tecnología móvil tradicional avanzaba a pasos agigantados. Durante los años 2000, las redes 3G y 4G se expandieron rápidamente, cubriendo casi todo el planeta con conexiones confiables y económicas. Los teléfonos celulares se volvieron más accesibles, más pequeños y con planes de llamadas cada vez más baratos. En comparación, los teléfonos satelitales no podían competir ni en precio, ni en comodidad, ni en facilidad de uso. Con el tiempo, estos dispositivos fueron quedando relegados a un uso muy específico, y son usados por exploradores, navegantes, misiones militares y equipos de emergencia. No desaparecieron por completo, pero quedaron en el olvido para el público general. En plena Guerra Fría, con la energía nuclear considerada el futuro de todo, algunos ingenieros soñaron con coches impulsados por reactores nucleares. La idea era simple pero ambiciosa: si los submarinos y barcos podían funcionar con energía nuclear, ¿por qué no los automóviles? Empresas como Ford presentaron en 1958 conceptos como el Ford Nucleon, un coche futurista con un pequeño reactor en la parte trasera. Se suponía que este motor de fisión nuclear generaría calor para accionar una turbina, eliminando la necesidad de gasolina y permitiendo autonomías de hasta 8.000 kilómetros sin repostar, pero la realidad golpeó fuerte. La tecnología no estaba lista. Para empezar, no existía un reactor lo suficientemente pequeño. Además, las preocupaciones sobre la radiación eran enormes. Un accidente significaría una catástrofe nuclear en miniatura. Con el tiempo, la idea se descartó y quedó como un experimento futurista imposible de llevar a la práctica. En 2009 se llevó a cabo un concepto parecido, que fue el Cadillac World Thorium Fuel Concept, diseñado para funcionar durante 100 años sin repostar, gracias a un pequeño reactor de torio. Sin embargo, los problemas siguen siendo los mismos: seguridad, costos altísimos y falta de infraestructura. Una de las tecnologías más curiosas que fracasaron fueron los robots mascota. A finales de los 90 y principios de los 2000, los robots mascota parecían el siguiente gran avance en entretenimiento y compañía.
Empresas como Sony lanzaron el Aibo, un perro robótico con inteligencia artificial básica, capaz de responder a comandos y simular emociones. Otros, como Po-Chi, de Tiger Electronics, intentaron conquistar el mercado con funciones interactivas. Estos robots prometían las mismas sensaciones que una mascota real, pero sin las molestias de alimentarlos, llevarlos al veterinario o sacarlos a pasear. Sin embargo, estos robots tenían grandes limitaciones, eran caros, con movimientos mecánicos y una IA primitiva. El Aibo costaba más de $2000, lo que lo hacía inaccesible para la mayoría. Además, con el tiempo, el interés por estos dispositivos decayó con la llegada de smartphones y asistentes virtuales, que ofrecían experiencias más avanzadas a menor costo. Sony dejó de fabricar Aibo en 2006, y la mayoría de estos robots desaparecieron. Y seamos sinceros, nada puede reemplazar a nuestros amigos peludos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte contenido como este. Gracias y hasta pronto.